Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Ya su nombre. Cada vez, como dice por ahí, que yo no la palabra es como si fuera su primera vez. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Filemón. Cuando lo encuentren pueden decir algo. Filemón, el libro de Filemón. Filemón, por hebreo, más atrasito que de hebreo. Por Timoteo, pasando Tito, al lado de Tito está Filemón. Cuando lo encuentren pueden decir algo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Invito a que se pongan de pie por reverencia al Señor, a la palabra del Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos la palabra. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a su Arquipio, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está entre vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confrontados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, quien engendré mis prisiones, el cual en el otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte a tus pies. Recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo, para que en el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntariamente. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieres para siempre, no ya como un esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti. En la carne, por tanto para ti, en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponla a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si hermano tenga algún provecho de ti, en el Señor confronta mi corazón, en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento
porque espero por vuestras oraciones os seré concedido. Amén. Que el Señor imparta bendición en su palabra. Amén. Vamos a estar compartiendo este versículo de la palabra del siervo Filemón. Amén. De Pablo, un libro de Pablo, una carta de Pablo a Filemón. Amén. Hace 15 días el Señor habló a mí en este versículo. Amén. En este pasaje bíblico de Filemón. Amén. De que Pablo le escribe una carta a Filemón. Amén. Vemos como la palabra del Señor es, como dice el versículo, es la misma ayer y hoy por los siglos. Amén. Siempre esta palabra pasó en el pasado, pasa en el presente y sigue pasando en el futuro. Amén. Como palabra profética. Amén. No es una palabra profética como el Apocalipsis, pero la hemos cumplido. Amén. Casi toda la palabra del Señor la hemos cumplido cada día. Amén. Una palabra escrita de hace miles de años. Amén. Y vamos a empezar a compartir sobre esta carta que Pablo habla de envía a Filemón. Amén. Pablo tenía siempre que escribía cartas, amén, para mandar a la iglesia. Siempre mandaba cartas de restauración, de exhortación, de ánimo, de saludo a su iglesia. Amén. Pablo nunca se mantenía quieto cuando estaba preso. Amén. Me sorprende Pablo que si no estaba preso lo andaban buscando, pero él siempre dispuesto. Amén. Pablo siempre, de alguna u otra manera, aprovechaba el tiempo, hermano. Así se ha encadenado, azotado. Amén. Pablo dice una expresión aquí, Pablo, prisionero de Cristo. Amén. Prisionero. En otras cartas habla Pablo apóstol. Amén. Y de muchas maneras es siervo y se expresa de muchas maneras. Amén. Cuando yo leía este mensaje, esta carta de Pablo, pues yo veía a Pablo que Pablo la escribió. Pero a medida que empecé a leer, veía a Pablo, pero sus palabras eran las palabras de Cristo. ¿Amén? Yo veía a Cristo reflejado en estas palabras. Veía a Cristo tanta misericordia, tanto amor, tanto esfuerzo. Amén. Hacia la obra. Amén. Vemos a Pablo prisionero. ¿Por qué Pablo decía que era prisionero? Amén. ¿Qué es ser prisionero? Primeramente él dice prisionero de Jesucristo. No pensaba, hacía, un prisionero hace lo que le manda. Amén. Un prisionero hace lo que el carcelero lo manda. Amén. Él se sentía prisionero de Cristo. Amén. Pero no como un esclavo. Amén. Sino se sentía que en todo momento hablaba de Cristo. Amén. Pablo estaba en prisiones. Amén. Como en Filipenses 1:13, en prisiones. Amén. Y a veces llevaba la carga de los que no estaban en prisión. Amén. Todos esos problemas y todas esas dificultades, Pablo estaba en Roma y llegaban a Roma. Mire cómo son las cosas. Pablo en Roma y allá le llegaban los recados a Roma a Pablo. Mira que en la iglesia pasa esto. Mira que pasa esto. Amén. Llegaban donde Pablo, esos rumores como estaban. Amén. Pero rumores buenos. Amén. De que Pablo cuando escuchaba siempre escribía una carta. Amén. Sea exhortando, sea felicitando. Amén. Porque ese era el trabajo de Pablo. Amén. Vemos un Pablo que se tomó todo en serio aquí en esta palabra. Amén. Y a medida que vayamos leyendo, un Pablo que predicaba a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Pablo predicaba preso. Pablo predicaba afuera, adentro, azotado. Pablo tenía un amor incomparable con el Señor. Amén. Pablo dice en su palabra que él imitaba a Cristo. Amén. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es uno de los apóstoles, el único, pienso, que se atrevió a decir esas palabras. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. Vemos compartiendo la prisioneros de Jesucristo.
Empieza esta carta como un saludo. Amén. Un saludo bien cordial. Amén. Muy amoroso, lleno de amor. Hacia su amado Filemón. Y dice: y el hermano Timoteo amado a Filemón, colaboradores nuestros, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia en la iglesia que está en tu casa. Amén. Manda a Pablo un saludo bien fraternal hacia mi hermano Filemón y hacia los hermanos, a mi hermana Apia y Arquipio. Al nieto mío lo voy a poner Arquipio. Amén. Vemos ese saludo que Pablo le envía a ellos. La gracia y paz sea con vosotros de nuestro Padre el Señor Jesucristo. Amén. Pero empieza el desenlace de esta carta. Amén. Vamos otra vez. Pablo es cordial, muy cordial, amoroso contra su amado Filemón. Dice: el amor y la fe de Filemón. Amén. Empieza Pablo a escribir la carta a Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en las oraciones. Amén. Vemos que en el corazón de Pablo, siempre Pablo menciona en su carta a los hermanos. Amén. Siempre menciona a los hermanos, a esos colaboradores de la fe que él siempre estaba con él. Amén. Siempre Pablo tenía colaboradores. Amén. En las prisiones. Siempre el Señor nunca desamparó a Pablo. Amén. Y a medida que vayamos desarrollando nos vamos a dar cuenta, amén, que el Señor hasta en las prisiones amaba a Pablo, lo guardaba, mostraba su misericordia con él. A pesar que Pablo estaba en sus prisiones, siempre estaba gozoso. Amén. Siempre gozoso. Amén. Siempre en la prueba, en la dificultad, siempre tenemos que tener un gozo. Amén. No hay obstáculo. Pablo estaba en prisiones de pronto materiales, pero su alma no estaba en prisión. Amén. Tenía su cuerpo encadenado, azotado, pero su alma no estaba en prisión. Amén. Pablo cantaba alabanzas a veces, oraba al Señor. Amén. Y nos muestra aquí en la palabra que siempre en sus oraciones, así en la cárcel, siempre oraba por sus hermanos colaboradores, por Filemón. Sigue hablando: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para la participación de la fe sea eficaz, en el conocimiento todo el bien que está entre vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confrontados los corazones de los santos. Amén. Sigue Pablo hablando muy hermoso, amén, con respecto a su hermano Filemón. Amén. Dándole gracias, bendiciéndolo, agradecido de ese gran trabajo y ese esfuerzo de todos los que apoyaban. Amén. De todos los que apoyaban en esa obra. Amén. Porque había una iglesia. Amén. Dice ahí, la iglesia que está en tu casa. Amén. Pero en el 8, Pablo intercede por alguien. Intercede por un esclavo. Amén. Leemos: por lo cual, aunque tenga mucha libertad, aquí Pablo le está aconsejando algo. Le manda un consejo a Filemón. Amén. Pero con amor, empieza a hablar con amor, con sabiduría, porque ya Pablo era anciano. Amén. Y entre la canas y la madurez hay la experiencia. Amén. Hay experiencia. Pablo tenía todo. Amén. Tenía la sabiduría terrenal, tenía la sabiduría de Cristo y era un anciano. Amén. Y había vivido muchas cosas que en el transcurso de la palabra y de andar en Cristo le habían enseñado muchas cosas. Amén. Pero Pablo intercede, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor
le está pidiendo, Pablo le va a pedir un favor, amén, a Filemón, pero no se lo pide, amén, se lo sabe pedir, amén. Él tenía la autoridad de pronto de confrontarlo, amén. Pablo era anciano, posiblemente era más anciano que él, posiblemente no sabemos si era el hijo espiritual de Pablo, no sabemos, amén. Pero esta expresión le dice, amén, pues la tengo libertad de Cristo para mandarte a decir lo que conviene, amén. Él tenía la autoridad, pero mire cómo habla el nuevo, más bien te ruego, amén, por amor, siendo como soy Pablo, ya un anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, empieza a hacer el ruego. Te ruego por mi hijo, Onésimo, amén, Onésimo, quien engendré mis prisiones, amén. Engendrar es dar a luz, amén. Vemos que Pablo dice en esta carta que engendró un hijo en prisión, amén. Pablo siempre engendraba hijos en prisión, amén. Pablo siempre daba frutos, amén. Pablo se puede decir que era tiempo fuera de tiempo, amén. Pablo estaba 24/7, amén. Siempre estaba en todo momento dando frutos, amén. Pero Pablo le ruega, le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil, amén. A veces el hombre para el mundo es inútil, amén, pero cuando empezamos en los caminos del Señor somos útiles, amén. Dice el Señor que coge lo menospreciado de este mundo, amén, lo vil, para avergonzar a los sabios, lo que no fue para que fuerza, lo inútil y lo vuelve útil, amén. Lo que es inútil para el hombre es útil para el Señor, amén. Pablo expresa la sinceridad y dice, aquel que fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo, amén. ¿Por qué Pablo le da dando un consejo? Amén. ¿Quién era Onésimo? Amén. ¿Por qué estaba en Roma? Onésimo, por la misericordia de Dios, fue encontrado por Pablo, más bien por la misericordia de Dios, él encontró a Pablo, amén. Y Pablo pudo hablarle del Señor, amén. Vuelve el 13 y dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en el lugar tuyo me sirviese a mí en mis prisiones, amén. Vemos que Pablo estaba bien a gusto del servicio de Onésimo, ¿no? Era un varón esforzado, valiente. No sabemos qué hacía, si fue tomado otra vez como esclavo en Roma, o él tenía la facilidad de persuadir y entrar a donde él quisiera, no sabemos. Pero de que servía a Pablo, en las prisiones estaba sirviendo, amén. Pero Pablo le ruega a Filemón que lo reciba otra vez. ¿Por qué Pablo le ruega que reciba a Onésimo? Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese a mí en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, amén. Pide el consentimiento primeramente, amén. Vemos, retrocediendo un poco, Pablo dio el fruto de Onésimo, amén. Y cada día va más fruto, hermano. Y vamos a estar verificando eso con la palabra. Los invito a buscar sus Biblias en Hechos 16:25, hermano. Aquí dio frutos Pablo, amén, como decía ahorita. Y donde quiera daba fruto. El encuentro puede leerlo con voz
de trompeta. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Sí, hermanita. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante salieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Sí, hermanita. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Sí, hermanita. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Sí, hermanita. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. ¿Cuánto se ganó Pablo entrando preso? Los compañeros que estaban con el preso, primeramente. El carcelero. Y ahora ya Pablo estaba en la cárcel del carcelero. Amén. ¿Y qué hizo? Se convirtió en su familia y bautizándolos. Vemos que Pablo no lo detenía nada. A veces nosotros no estamos en prisiones materiales, pero hay prisiones espirituales. ¿Ven? Hay problemas, dificultades, problemas, prisiones de enfermedad. Prisiones, a veces Pablo, como decía ahorita, si no estaba preso lo estaban buscando. El cristiano a veces sale de un problema y está en otro. A veces si no es económico es salud. Si no, pero siempre hay algo para distraer. Amén. Al cristiano del propósito. Amén. Pero el Señor me enseñaba que no hay que distraerse de los problemas. Amén. Pablo no lo detuvo, aparentemente estaba encadenado. Amén. No tenía movilidad, no tenía facilidad, pero glorificaba en esta noche, él glorificaba en esa noche con Silas, cantaban alabanza y oraban. Amén. Y después del gran terremoto vino un avivamiento, ¿ven? Hasta se arrepintieron de sus pecados, fueron bautizados tan rápidamente. Mire cómo Pablo aprovechaba enseguida. ¿Dónde hay agua? Ahí hay agua, bautícenlo. Cómo Pablo hacía la obra enseguida. Amén. Pero vemos también otro episodio parecido a Pablo. Aquí nos habló de Onésimo, ahora nos habla del carcelero, ahora en Hechos 28:7, hermanos. ¿Qué vive, hermano? Y a su nombre. En aquellos lugares había propiedades del nombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, no sé qué es disentería. Y entró Pablo a verlo, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también nosotros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Amén. Amén. Vemos. Este pedacito de versículo nos describe. Pablo en ese momento lo habían enviado, amén,
a Roma, amén, a ser encarcelado. Pero a Pablo lo cogió, eran como 15 días, unas tormentas. Cuando él iba en el barco, dice que era una tormenta tras otra tormenta. Llegaba a un lugar, de pronto salía otra vez otra tormenta, amén. Pero Pablo confiaba en el Señor y había una gracia en Pablo, amén. Pablo le importaba al Señor, amén. El Señor lo guardaba al apóstol Pablo. Vemos que Pablo describe en ese naufragio que hay una tormenta, eurociclón, imagínense, nada más el nombre. No era cualquier huracancito, no era ni una tropa marina como la vemos aquí. Era zamarra de tormenta en el mar. No es igual una tormenta en la tierra que mar abierto, ¿eh? Dice la palabra que no sabían si era de día o si era de noche, estaba oscuro, ¿eh? Pero para Pablo siempre mostrando fe, amén, que Pablo les decía a ellos, al capitán, que no iban a tener pérdidas humanas, que solamente se iba a perder la nave, amén, pero las vidas humanas no se iban a perder. Pero vemos que los soldados querían matar a los prisioneros antes que se escapen. Esa era la ley que había: antes que se escapen, mátenlos. Vieron el naufragio y iban a matar a los prisioneros, pero el encargado, amén, les dijo que no, pero ojo, protegiendo a Pablo, porque él no podía dejar a Pablo vivo y matar a los demás prisioneros. Ahí mostró la misericordia hacia Pablo, y la misericordia hacia Pablo cubrió a los demás presos, amén. Pero vemos que cuando llegaron a esa isla, amén, la isla de Malta, vemos que empezaron a refugiarse, fueron bien atendidos, empiezan a refugiarse, hacer una fogata, y a Pablo le pica una víbora en la mano, amén. Pero los nativos y todos están esperando que Pablo muera, amén, que Pablo muera. Pero Pablo no muere. Primero ellos decían: este hombre escapa del mar y ahora lo pica una víbora. Lo estaban juzgando a Pablo, ya empezaban a señalar a Pablo, amén. Pero después de tiempo esperando que Pablo se hinchara o cayera muerto, eso que hablaban de Pablo se convirtió en temor. Ya tenían temor, empezaron a tener temor a Pablo, amén. Pero dice la palabra que esas palabras llegaron como al cacique ahí de la isla, amén. Y miren las personas que se ganó él, amén. A la persona que tenía fiebre de izquierda, como él dice, disentería, que ya sabemos que es pato, flojo, disentería, fiebre. Pero vemos cómo el Señor hizo la obra ahí. Infección intestinal. Y vemos cómo el Señor hizo la obra en él, amén. Y en los que estaban en él, ¿cuántos serían él? Si habían como 200 presos. Estaban los dueños de los barcos, amén, los marineros ahí con él. Estaban los de la isla. Vemos que Pablo siempre andaba pariendo, amén. Pablo no era detenido en ninguna manera, amén. Siempre Pablo hacía la obra. En medio de la tormenta, en medio de la picadura de la serpiente, siguió como nada, hermano. Siguió como nada, amén. La fe de Pablo muy grande, amén. Pero vemos, siguiendo la palabra del Señor, el 14: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que por tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntariamente, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, amén. Onésimo era un esclavo de Filemón, amén. Filemón estaba a cargo de Onésimo. La pregunta es: ¿por qué huyó Filemón? ¿Por qué huyó Onésimo de Filemón? ¿Por qué huyó? Parece que le robó algo. No, ciego. Dice Pablo: si en algo te agravó, es una vergüenza. Por eso, si en algo a veces un agravo, de pronto no es, de pronto robar, de pronto algo, una palabra, de pronto se cogieron de palabras,
¿ya? Porque en ese tiempo los esclavos era un respeto que ellos le tenían, un temor a sus amos. ¿Ven? Los prisioneros no son como ahora, hermano, que los prisioneros quieren y le pegan a los carceleros. ¿Amén? Los esclavos antes tenían una sumisión a las buenas o a las malas. Los esclavos eran menos que animales en esos tiempos, hermano. Y lo hemos visto a nivel de las historias. ¿Amén? Muchos esclavos lucharon por tener un poco de igualdad. ¿Amén? Pero no igualdad económica, sino un buen trato. ¿Amén? ¿Por qué Pablo huía? ¿Por qué Onésimo huiría? ¿Amén? Si era un varón de Dios, ¿con quien él estaba? ¿Amén? ¿Será que dejó de ser refugio? ¿Amén? Para ese esclavo. ¿Amén? Porque todo esclavo necesitaba refugiarse. ¿Amén? Todo ser humano necesita refugiarse. ¿Amén? ¿Quiénes están refugiados en nuestra autoridad en la casa? Nuestros hijos. Nosotros los padres somos el refugio de ellos. Ellos en casa se deben de sentir protegidos. ¿Amén? Por eso a veces el gobierno dice que violaciones y cosas en los hogares, cosas que pasan, que por qué si el hijo se tiene que sentir refugiado en la casa. ¿Amén? Usted le pregunta a cualquier padre y cualquier padre está dispuesto a dar su vida por un hijo. Cualquiera que se le quiera meter a su casa y usted tiene pelado chiquito, cualquier padre, amén, está dispuesto a dar la vida por sus hijos. Amén. El refugio te trae seguridad, un poco de bienestar. Pero vemos por qué. No lo describe muy bien la palabra. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Y por qué Pablo confronta a Filemón? Vemos que Pablo es un hombre inspirado por Dios. Amén. El Señor le revelaba y hablaba con Pablo. Si fuera por algo, ya el Señor le hubiera comentado a Pablo. Pero Pablo había hablado y confrontado también a Filemón. Amén. Porque la palabra también no nos enseña que Onésimo era perfecto, no nos menciona. Amén. Como decía la hermana, de pronto se agarró con él de tú a tú. No sabemos. Amén. Pero sí en el respeto en esos tiempos de los esclavos. Amén. Pero ¿por qué huía si era un siervo de Dios? ¿Por qué? Amén. ¿Y por qué Pablo le escribe la carta a Filemón? Sigue leyendo la palabra del Señor. Quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo. Amén. Vemos muchos que se van buscando refugio. Muchos hijos se van de las casas buscando refugio. Muchos pueden conseguir un buen refugio cuando llegan a la casa de algún familiar. Amén. Onésimo, gracias al Señor, llegó a manos de Pablo. Amén. Pero muchos por buscar refugio llegan al sitio equivocado. Amén. Vemos muchos por buscar refugio terminan refugiándose donde no deben. Amén. Muchos por buscar refugio, otros hombres por buscar refugio en las mujeres, problemas y cosas, se refugian en otras y es peor. Amén. Vemos hijos de la casa que el enemigo les presenta que es un mal refugio porque papá regaña, porque papá dice, y terminan refugiándose con unos amigos en el alcohol, en la droga y en muchas cosas. ¿Amén? Gracias al Señor, Onésimo le servía a Pablo. ¿Amén? De alguna manera Pablo habló y lo confrontó a Onésimo, le habló y lo confrontó. Amén. Y después le envía. Seguimos hablando de estas palabras de amor. Amén. Como Pablo escribe. Amén. Esta carta. Por eso, porque quizás para esto se apartó de ti. Amén. De pronto para pensar bien, un buen consejo. Amén. De la persona indicada, porque a veces necesitamos un consejo de la persona indicada.
Gracias a Dios que hay una buena mano militar. O te hubiera dicho, mátalo. ¿Ven? Vemos en la historia muchos prisioneros que mataron, muchos esclavos mataron. ¿Ven? Y muchos amos que cuando escapaba un preso eran azotados. Incluso cuando el preso corría mucho, le mochaban la punta de los dedos. Amén. Y ahí los inmovilizaban a ellos. Pero por eso se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Mire que esto es lo más hermoso que yo he escuchado. Ya, mire, como quiero que preste atención. Por algún tiempo para que le recibieses para siempre. Ya como no ya como un esclavo. Amén. Si Filemón era un siervo de Dios, y la palabra del Señor nos enseña que no hay judío, no hay hebreo, no hay gentil, no hay esclavo. Todos son libres. Amén. ¿Qué pasaba? Pablo le recuerda y le dice, ya no como esclavo. Amén. No ya como esclavo, recíbelo. Ya no como esclavo, sino más que esclavo. Empieza a mencionar como hermano amado, mayormente para mí, pero más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Amén. Y sigue hablando. Así que te tienes por compañero, le habla con amabilidad, recíbele como a mí mismo. Amén. Si en algo, ahí vemos, por eso digo que no era perfecto, Onésimo no era perfecto. Amén. Como no somos ninguno de los que estamos aquí. Amén. Dice entonces, y si en algo te dañó o te debe, ponla a mi cuenta. Amén. Pablo, yo lo escribo para mi mano, yo lo pagaré. Por no decirle, y aquí recalca algo Pablo a él. Amén. Pablo le está pidiendo el favor, digamos, cordial, con amor. Amén. Las palabras de Cristo las veía yo aquí mismo. Amén. En estas palabras veía yo a Cristo. Amén. Como cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Murió por qué? Por nuestras deudas. Por nuestras faltas. Amén. Podríamos comparar el sacrificio del Señor, el precio más grande. Amén. Que pagó más de hace 2000 años los pecados de la humanidad, las deudas y las faltas. Y todavía ahora en la actualidad dice, el pecado de mi hermano Jair, apúntamelo a mí. Amén. Pónmelo a mi cuenta. Amén. Porque él dice que todos los pecados los llevó en la cruz de Calvario. Amén. Si nos arrepentimos de corazón, pónmelo a mi cuenta. Amén. Vemos que el Señor tiene con ese sacrificio la cuenta de los que ya murieron. Amén. De nosotros. Amén. Y de los que no han nacido. Amén. Esa sangre cubre, es valiosa y cubre todo. Amén. Cubre todo. Amén. Las deudas. Amén. Pero Pablo le hace una sugerencia aquí a Filemón. Primero le hace de buenas maneras. Amén. Aquí yo veía el pasaje también del hombre que roba, y pasa el sacerdote, el levita, y pasa el samaritano y lo recogió. También veía yo expresado en esa actitud, que llega el samaritano, le cura la cenita, lo llena al mesón y le dice al mesonero, cúralo, que cuando yo regrese, yo te pagaré lo que te falta. Amén. Vemos ahí reflejado en ese samaritano Cristo. Y aquí vemos también reflejado Cristo. Amén. Esa falta que te cometió el hermano, el Señor dice, pónmelas a mi cuenta. Pónmelas. Pero ahora viene una palabra de Pablo a él. ¿Qué nos puede decir el Señor? Esa afrenta que te hizo tu hermano, pónmela a mi cuenta. Perdónalo. Pero recuerda, tú también me debes. Le debemos a Cristo nosotros, hermano. Todo le debemos a Cristo. El sacrificio de la cruz del Calvario que hizo por nosotros. Amén. Debemos ese sacrificio precioso.
Amén. Por eso Él nos dice en las oraciones, ¿con qué autoridad hablamos? Señor, perdóname, así como yo perdono. Pero si perdonas, eres perdonado. Amén. Y ahí vemos que se cumple la palabra ahí cuando dice, pongan mi cuenta. Amén. Seguimos leyendo. Si en algo te dañó, mire, como si algo te dañó, si en algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Ojo, yo lo pagaré. Ahí viene la palabra que dice, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Expresión. ¿Amén? Pablo le habla de cordial, de buena manera, con amor, no poniendo ni tratando de pisotear la fe, ni haciéndolo notar un mal, digamos, ayudador, digamos, un mal, ¿cómo diríamos? Un mal trabajador del Señor, un mal pastor, sí, porque él administraba en la casa, era pastor, podemos decir que era pastor porque tenía una iglesia a cargo. ¿Amén? Pero vemos cómo dice el Señor ahí. Ponla a mi cuenta, yo, Pablo, te escribo de mi parte, yo lo pagaré. No decirte que aún tú mismo me debes. Amén. Todo le debemos al Señor. Por eso el Señor nos dice que perdonemos a nosotros. Amén. Que perdonemos y que recibamos. Aquí le dice que lo reciban. Amén. Como tenemos que recibir nosotros a cualquier hermano que nos haya afectado, hermano. Cualquier hermano que nos haya afectado, por más fuerte que la cosa sea, tiene que recibirlo. Amén. Con amor. Amén. No diciendo a veces, ya vino, me la va a pagar, ahora me la va a pagar, lo voy a... Por ejemplo, él se fue como esclavo, ahí será la que duplicaré el trabajo. Amén. Ya Pablo le dice, lo pondrá, ya no será un esclavo, ya será tu hermano. Amén. Vemos cómo le dice Pablo a Filemón el consejo. Amén. Porque cuando a veces viene la persona, como dice en el muro, con el rabo entre las piernas, a pedirnos un favor, entonces decimos, ahora es que me la va a pagar, ahora es para él, ¿quién soy yo? Amén. Entonces, el Señor nos habla y le exhorta a Filemón por medio de Pablo. Amén. ¿Qué te pagará? Aún mismo tú me debes. Amén. Todos debemos al Señor. Amén. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti, en el Señor conforta mi corazón, en el Señor le pido. Te escribo, mire cómo dice, confiadamente en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. ¿Amén? Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Amén? Vemos que Pablo aprendió a valorar. ¿Amén? El valor de las personas. ¿Amén? De pronto los presos en esos tiempos, los presos no, los esclavos, para las personas, no lo digo yo, lo dice las estadísticas a nivel mundial. Los esclavos eran menos inferiores que hasta un caballo, que un animal. Amén. Eran tratados. Amén. ¿Qué nos enseña la palabra aquí? Que no hay nadie inferior a nosotros. No podemos ver a nadie por inferior a nosotros. Jamás. ¿Y qué nos insta el Señor también? Primeramente, en el primer versículo, pariendo. Siempre pariendo. Pablo, en las prisiones, dio un hijo décimo y a muchos. Jesucristo en la muerte de la cruz del Calvario, muchos decían, estaba muriendo y cómo va a orar por pedir por el preso. Amén. Pero mire que salvó al preso que estaba con él, al ladrón. Amén. Y no solamente al ladrón. Cristo en esa cruz del Calvario podría decir que moribundo hizo el milagro más grande que pudo haberse efectuado aquí en el mundo. Resucitó muertos cuando el terremoto, cuando murió. Salvó
al ladrón y te salvó a ti y a mí y a los que vienen y a los que no han nacido. Cristo murió ese día en la cruz de Calvario por todos. Amén. Vemos que en cualquier momento en un hospital puede dar a luz un hijo, en un hospital enfermo, de lo que sea puede dar a luz. Amén. En una enfermedad, en una dificultad. Y si el enemigo te pone preso, amén, vemos testimonio de personas que el Señor los ha hecho que los metan presos por calumnia, cosas que después se comprueben y lo sacan, porque necesitaba que le hablaran ahí. Amén. Cuando el Señor te lleva a un hospital, a veces para que le hables a alguien que está ahí. Amén. Siempre el Señor, de donde estés, siempre puede dar hijo donde estés, hermano. Si estás en una funeraria, puede dar hijo en una funeraria. Mentira del diablo que en un cementerio no puede haber vida. Amén. Si Jesús resucitó muerto y dio vida, resucitó a Lázaro y a muchos. Amén. Hasta en un sepulcro, el Señor, si es su voluntad, traerá vida. Amén. La confianza, amén. Valorar, amén. Mirar a las personas de la misma manera, con el mismo valor. Amén. Perdonar las faltas. Cualquiera o no quiera, tenemos que aprender a perdonar las faltas. Porque como Dios, tú me debes a mí, nosotros le debemos al Señor. Si queremos que el Señor nos perdone a nosotros, tenemos que perdonar las ofensas. ¿Ven? Porque el Señor un día le dirá: yo te perdoné, tú no perdonaste. Yo te dije, pon a mi cuenta esa ofrenda que te hizo el hermano, pónmela a mí. Pero tú no quisiste escuchar, tú seguiste. Amén. Y vemos personas que se han muerto rebeldizadas en esas personas. Vemos personas que han partido de este mundo por no perdonar a nadie. Yo quisiera decir algo. Tenemos una hermanita que está un poquito complicada en un hospital, pero si no perdona se va para el infierno, hermano. Yo quisiera decirle a ella, ¿verdad? Dios podrá tener misericordia contigo, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia de ti, ¿verdad? Porque queremos, como ser humano, queremos pedir misericordia, pero la palabra nos enseña así. Allá el Señor no nos vamos a presentar a abuelito, hermana, allá no se le va a presentar a usted al Señor abuelito, y el Señor, ay, abuelito, ay. No, allá no, el que envejece es el cuerpo, nuestra alma no envejece. Y si no perdonamos en esta vida, hermano, muchos se van de este mundo sin perdonar. ¿Ven? Pero es de perdonar de corazón. ¿Ven? No, yo te perdono, pero amigo, pues yo te perdono, pero te mastico, pero no te trago. Ya. Sino un perdón genuino que nos habla aquí Pablo. El perdón, la reconciliación y otro punto, aprender a ser refugio. Aprender a ser un refugio. Estamos en un mundo que el hombre necesita refugiar. ¿Por qué el hombre llega a la iglesia, hermano? Porque cantan bonito, porque predican bonito. Todo el que llega a la iglesia es buscando un refugio. ¿Amén? Buscando algo, pero que tiene un refugio. ¿Qué nos brinda el Señor, hermano? Hermana Elsie, ¿qué nos brinda el Señor como ese gran refugio y ese ejemplo? ¿Qué nos brinda el Señor, hermano? ¿Qué nos ha brindado? La salvación de Dios. Pues venimos al Señor a buscar ese refugio por un beneficio, hermano. A veces buscamos, o porque el Señor nos hizo una sanidad y nos mostró su misericordia, y decimos, en el mundo no tenía refugio, yo mejor, de inteligente, mejor estoy en el refugio en Cristo. Amén. Tenemos que ser refugio en nuestras casas, hermano. Tenemos que ser refugio en la iglesia, hermano. Porque muchos se van de la iglesia cuando, se lo digo de parte del Señor, hermano, muchos se van de la iglesia cuando ya no encuentran refugio en la iglesia, hermano. Pero el hombre no dice nada, hermano. El hombre cae y después, ¿por qué se iría el hermano? ¿Por qué se iría la hermana? ¿Por qué se iría el jovencito? Muchos, algunos por rebeldía, porque también no podemos decir por rebeldía, pero unos por que han perdido ese refugio. Cuando el varón llega a la iglesia necesita ser refugio.
Usted puede ser refugio de la hermana, el varón puede ser refugio del hombre. Todos, el Señor nos invita a ser refugio. Los pastores son refugio. Los pastores están refugio. Las ovejas están refugiadas en el pastor. ¿Amén? El pastor dice que el buen pastor da la vida por su oveja. ¿Amén? David se enfrentaba a leones, a osos, por sus ovejas. De pronto en este mundo no vamos a tener osos ni ovejas, osos ni leones, pero sí problemas que quieren devorar a mi hermano. Un león de la enfermedad, un oso de la necesidad de algo. Amén. Pero nosotros podemos ayudar a los hermanos, amén, a pelear contra ese oso y ese lobo. No que cada quien pelee de su cuenta. Amén. Y si podemos ser refugio de nuestro hermano. Amén. La palabra del Señor una vez la compartió el pastor sobre el refugio. Tenemos que ser refugio. Amén. Tenemos, así como se entosió de nosotros estar tranquilos. Cuando niños llegan, mi desayuno, mi almuerzo, mi comida, no saben de dónde salen, pero tiene que salir. Ellos se acuestan, pero saben que si algún ladrón se va a meter en la noche, el padre, amén, va a sacar la cara, amén. Y nosotros los hombres más, hermanos, amén, las mujeres, el Señor niveló todo, amén, en el hogar, amén. Y el pastor, que es padre de familia, y yo sabemos que somos capaces de dar la vida por un hijo, que se nos vayan a meter a la casa. Amén. Yo un día tuve la necesidad de enviar a mis hijos. Pasó algo, pues ya no era seguro mi casa para mis hijos. Amén. Ya yo estaba predispuesto. Yo decía, el que me quiera entrar aquí a la casa, yo lo mando. Una cosa es afuera y otra cosa es que me venga adentro. Pero como ese buen refugio, también tenemos que tener sabiduría. No dormía bien, estaba como con delirio de persecución, como estaban los bandidos, despierto 24/7 a lo que se me podía presentar. Pero el Señor me dio sabiduría, me dijo, envíalos para tal lado. Envíalos. Y me he quedado con mi esposa y yo solo. Pues yo soy el hombre de la casa, como dice el mundo, yo tengo que poner ahí en mi casa. Soy el hombre, decía yo. Subí las rejas de mi casa, puse como dice cerré todo, como dice, como una cárcel. Pero todavía no descansaba mi corazón. Amén. Hasta que aprendí a escuchar al Señor. Sana. Yo soy de tu refugio. Ese que tú necesitas, yo lo soy. Y ese día, sin yo planear nada, llegó un camión a las 6 de la tarde, embarcó todo, pum, pum, y nos fuimos, hermano, porque hay que tomar decisiones muy buenas. Amén. El mejor refugio que dio fue Cristo. Amén. Pero como somos refugio para otras personas, como para nuestros hijos, para nuestras personas, para nuestros padres, porque nosotros queremos proteger, nosotros somos autoprotectores. Amén. Envió a mi esposa con el camión solo y me quedo yo, que el único que no se tenía que quedar era yo. Y yo me tratando de no dejar de ser un poco de refugio con mi padre, no sabiendo que el Señor estaba con mi papá. Amén. Pero como todo ser humano, mi papá nervioso, un poco nervioso. Espérate, no te vayas hasta que comas. Espérate, no te vayas hasta que comas. 8 de la noche. Espérate que vayas hasta que comas. Este no me quiere dejar ir. Dios, dime una cosa. ¿Tú quieres que no me vaya o no me vaya? No quería dejar a mi papá solo. Era una condición muy estresante. Y como dice la palabra, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Me quedé esa noche. Tuve una experiencia con el Señor. Me dio la paz esa noche. Me dio la paz. Y limpió mi camino para el día siguiente y tomé la mejor decisión.
Y de ahí la primera decisión, la mejor decisión que yo tuve, es refugiarme en Cristo. Esa fue la mejor decisión. Buscarme, no refugiarme en un arma, porque quise refugiarme en un arma. Un hermano mío se refugió en un arma. Pero como Cristo conoce los corazones, un día antes de pasar la cosa, fueron y le pidieron el arma. Gloria a Dios, aleluya por eso, hermano. Porque el Señor nos guarda, cuando Él es nuestro refugio, Él guarda. El Señor es el refugio del varón Roger, del pastor Roger y de sus hijos. El mejor refugio. Amén. Que no lo cambie por ningún refugio. Amén. Por eso en dificultades, pruebas. Amén. Como dice la palabra, el que más se le perdona, a veces más ama. Amén. Tenemos que decir, Señor, aguántanos más ese amor hacia nosotros. Amén. Y devuélveme ese amor. Y que me refugio ante Dios. Amén. Esta es la corta palabra que el Señor me dio, hermano. Atesórela en el corazón. Podemos engendrar donde sea. Podemos parir donde sea. Aprendemos a valorar. Aprendemos a perdonar. Aprendemos a hacer refugio en la iglesia, en la calle, donde sea, hermano. Donde sea, porque somos llamados a hacer refugio. Dios les bendiga y Dios les guarde. ¿Quién vive, hermano? Listo. Gloria a su nombre. Gloria al Señor. Siempre nos